¿Qué onda? Pues este es un programa de radio que me pidieron en la carrera como proyecto final de la materia de radio y pues ahí me pidieron que le pusiera un comercial y música y ya pues eso ya se lo quité para que quede, porque creo que queda chido al menos las últimas dos historias creo que quedan chidas como para este canal, no lo sé. Y pues lo voy a subir, creo que está interesante, espero les guste. Sean bienvenidos a este primer episodio de su programa de radio más escabroso, Cyberfobia, el programa donde se contarán los misterios más intrigantes y perturbadores que se encuentran en los rincones más oscuros de nuestras mentes y la red. ¿Alguna vez te has encontrado con tu propio cuerpo separado de tu ser mientras duermes? Ya sea que viajes en los sueños o en lo que ciertas personas llamarían el mundo astral, sin duda estos pueden resultar fascinantes, pero peligrosos si uno no va con precaución con lo que se pueda encontrar. Las siguientes tres historias son experiencias extrasensoriales contadas por varios radioescuchas en las que se encontraron con algo que nunca querrán volver a ver otra vez en sus vidas. Sin embargo, solo una de estas historias es un relato real, y ustedes decidirán cuál es la verdadera. Visiten nuestras redes sociales para votar, y la verdadera historia será revelada en el siguiente episodio. Esta primera historia es de Julián Rodríguez. Sucedió a vísperas de Navidad. Este joven se hospedaba él solo en la casa de una tía, al menos hasta que se reuniera el resto de la familia, pues venían de diferentes estados de la República y algunos todavía no habían venido. Al final todos llegaron, todos excepto un primo al que él ve como un hermano, que no pudo venir ya que se tuvo que quedar a trabajar en un hotel donde recién lo habían contratado. Una de esas noches, este joven tuvo un sueño muy extraño, que pudiéramos decir escapaba más allá de solo la mente humana. Dice que una madrugada se levantó para ir a la cocina por un poco de agua, pero no podía abrir la puerta. Finalmente se rindió y regresó a su habitación. No obstante, podía ver su propio cuerpo acostado en la cama. Entonces, repentinamente una negrura absorbió toda la habitación junto con él. Él despertó en una habitación extraña y desconocida, y al salir, toda su familia estaba junta mirando fijamente a la estática de un televisor, casi sin siquiera parpadear. Entre murmullos, hablaban de Dios, pero según recuerda, no parecían hablar del Dios que todos conocemos. Entonces despertó, ahora sí, en el mundo real. Él tenía una parálisis de sueño y luchó inútilmente por levantarse, solo para caer rendido por el sueño una vez más. A partir de ese punto comenta que soñaba constantemente con despertar y que lo que más le aterrorizaba era que cada vez que despertaba era dentro de otro sueño, y estos cada vez eran más reales, con más detalles que concordaban con su realidad. Primero creía que despertaba como copiloto al lado de su primo en un sencillo paseo en auto. Luego creía despertar en la cama de su propia casa y finalmente soñaba despertar en exactamente la misma cama de la misma casa donde se estaba hospedando. Otro detalle importante era la aparición de este primo en cada sueño, pues cada aparición tenía una justificación más lógica. Al principio aparecía como si nada, como si no se hubiera quedado a trabajar en aquel hotel. Y finalmente aparecía con maletas como si hubiera llegado de su hogar para pasar las fiestas navideñas con el resto de la familia. Según el joven que nos cuenta su anécdota, era como si algo extraño intentara hacerse pasar por alguien conocido para engañarlo y mantenerlo dormido en cada ocasión, pues en cada ocasión que se percataba que algo no encajaba en su realidad, ésta se desmoronaba y, como ya les comenté, soñaba que despertaba otra vez. Entonces,
Repentinamente la oscuridad lo consumió todo una vez más, incluyéndole a él, y una vez sumido en ese vacío siniestro, comenzó a exclamar en su mente: «Regocíjense, esto es Dios». Él nos comenta que en ese momento se sintió hundido en la completa locura, pero por suerte recuperó el raciocinio y despertó, esta vez en el mundo real. Otra vez se encontraba inmóvil, pero ya no estaba dispuesto a rendirse. Se mordió la lengua y reunió todas sus fuerzas para levantarse. Sintió como si unas manos en su espalda lo tiraran de regreso a la cama. Entonces él tiró con más fuerza hasta lograr levantarse por completo. Se sintió agotado y confundido por unos minutos tras lo sucedido. Definitivamente, esa fue una noche que nunca olvidará. Esta historia fue enviada por Emiliano Gómez. Emiliano dice haber sido perseguido por sombras desde que nació, o por lo menos, las sombras han estado con él desde que tiene memoria. Su presencia era tan natural como las nubes y la luna. Todos los días, al menos por un instante, las vislumbraba de reojo paseándose por las esquinas y los rincones. Nunca podía verlas directamente, salvo en las noches. Todas y cada una de las noches se asomaban cautelosamente y lo observaban hasta que se quedaba dormido. Uno pensaría que posiblemente alguien que convivía con este tipo de cosas durante toda su vida, naturalmente estaría acostumbrado a su presencia, pero por el contrario, siempre se sintió aterrado, o como mínimo incómodo por estas sombras. De niño, sus padres lo convencieron de que eran un producto de su imaginación, pero escaló un paso más en la adolescencia, cuando las sombras ya no se asomaban por la noche, sino que comenzaban a pararse de pie en medio de su habitación. Ahora tenía constantes parálisis de sueño, o como se conoce comúnmente, se le subía el muerto. La primera vez que lo experimentó fue a sus 12 años. Él despertó a medianoche. Estaba acostado de lado, mirando a la puerta. Recuerda que tenía mucho frío y que se encontraba nervioso, tal vez asustado incluso, pero no lo suficiente como para no intentar dormirse otra vez. Intentó cubrirse con las cobijas, pero se dio cuenta que le era imposible moverse. Ni sus manos ni sus pies respondían. Solo se escuchaba el ruido de su profunda respiración. Inspiró hondo y le pareció escuchar un extraño sonido. Intentó aguantar la respiración, pero no podía, hasta que se percató que la respiración que él escuchaba no era suya, sino la de alguien más. Intentó brincar de la cama, pero le fue imposible. Quería gritar, patalear, pedir ayuda, pero lo único que sucedió fue que las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Giró levemente la cabeza para intentar ver quién o qué estaba detrás de él. Era una silueta negra, vacía como el abismo. Parecía estar hincado y que su torso se estiraba más de lo humanamente posible. Sin embargo, le era difícil tan siquiera voltear a verlo. Si bien este tipo de experiencias no sucedían a diario, ocurrían más veces de lo que él quisiera. Con el pasar del tiempo comenzó a tomar un medicamento que le recetó un psiquiatra. Por un tiempo desaparecieron. Simplemente ya no estaban. Pero no pasaría mucho hasta volverlas a encontrar otra vez. Ahora las sombras ya no solo lo observaban al pie de la cama, sino que le susurraban. Dice que nunca pudo comprender nada de lo que dijesen. Era como si hablaran en un idioma desconocido o como si sus oídos simplemente no lo pudieran interpretar. En más de una ocasión, una de estas entidades le extendía la mano, pero él solo esperaba a que todo terminara. En una ocasión, más desesperado por conocer respuestas que nunca, esperó varios días a que esta sombra se presentara para tenderle la mano. Y así sucedió. Todo su cuerpo temblaba. Adormecido y con dificultades, le extendió la mano a la sombra. Dice que su mano quemaba, pero no porque estuviera caliente, sino porque estaba gélida. La sombra tiró de él y se desprendió de su cuerpo. Todo a su alrededor se veía en blanco y negro, y como si todo tuviera una extraña textura de estática. Volteó abajo y se vio a sí mismo recostado.
El pánico inundó cada parte de su alma, pues pensó que había muerto. Las sombras a su alrededor comenzaron a susurrar con más intensidad. Parecían gritos sin voz. Lo guiaron por un pasillo oscuro y caminaron por lo que a él le parecieron horas. Escuchaba llantos, sollozos, gritos de dolor y gritos de odio. En la profundidad del vacío, le pareció ver rostros y ojos ocultos que se cruzaban directamente con su mirada. Entraron a una sala donde solo había una silla. Él, resignado a su muerte, se sentó esperando el fin. No obstante, perdió el conocimiento y escuchó un profundo silencio. No escuchaba ni siquiera el palpitar de su corazón. Repentinamente comenzó a caer hacia un vacío mientras se veía a sí mismo sentado en aquella silla. Tras lo que le pareció una caída eterna, vio en el fondo su cuerpo acostado en la cama de su habitación. Sintió el golpe de la caída y se vio forzado a abrir los ojos. Se encontraba sentado, apoyado en la cabecera de su cama, con sudor frío y la respiración agitada. Tras aquel sueño, se sintió dolorido. Tenía una quemadura en la mano y su cama crujía. Para terminar, vamos con esta historia que fue enviada por Jimena Torres, una amiga cercana mía. Ella nos cuenta que desde que era una niña podía volar en las noches, ver los edificios de alrededor, las calles en silencio, salvo por alguna ocasión al perro ladrando, y en ciertas ocasiones podía entrar a otras habitaciones. Las primeras veces tan solo podía distinguir su habitación y ver su propio cuerpo por periodos muy cortos y en muy raras ocasiones. Luego, comenzó a tener sueños lúcidos, y eso le ayudó a realizar este tipo de viajes con mayor frecuencia. Ella vivía en Nayarit, pero a sus 13 años sus padres decidieron mudarse a un edificio de departamentos en la Ciudad de México. Los primeros días de vivir ahí no pudo hacer un desdoblamiento o viaje astral como se les conoce. Ella se le atribuyó al estrés de vivir en una nueva ciudad, y sobre todo una tan grande como la capital. Su familia conoció a los vecinos, que vivían un piso arriba en el penthouse. Eran una pareja recién casada muy amables y amistosos, y a sus padres les gustaba pasar el tiempo con ellos cuando se daba la oportunidad. La pareja tenía un auto lujoso, y para los ojos de la jovencita parecían influencers que hacían vlogs viajando por el mundo. Sin embargo, ella por algún motivo se comportaba de manera tímida a su alrededor. Conforme pasaban las noches, ella comenzó a escuchar golpes extraños, en una secuencia tan extraña que no parecían golpes al azar. No eran muy fuertes, pero eso le dejaba una terrible sensación. Una noche sin motivo aparente, ella se desprendió de su cuerpo. No fue como las primeras veces que estaba descubriendo su extraña capacidad, ni las otras ocasiones cuando ella viajaba para cruzar. En ese momento, fue como si la hubiesen llamado. Ella sintió una terrible necesidad casi morbosa por ir a ver la vivienda de sus vecinos. Al entrar a la sala, no vio nada en especial, salvo lo bien económicamente acomodados que se encontraban. Caminó por un pasillo y encontró un cuarto con grandes bolsas negras de nylon, cuerdas y lo que le pareció que era un equipo para acampar. Repentinamente, ella sintió que la llamaban desde una habitación. Al asomarse a aquella habitación, vio que la puerta tenía 3 cerrojos, además de un candado. Ella intentó entrar, pero con cada paso que daba para acercarse, sentía una angustia y un terror que incrementaban. El ambiente dentro de esa habitación era tan pesado que incluso le costaba acercarse. Sin embargo, no pudo evitar la tentación de descubrir lo que adentro se encontraba. Dice haberse sentido que caminaba en el agua, siendo que uno nunca es tan libre que viajando en este otro plano. Ella recuerda escuchar un llanto ahogado dentro. Se acercó a la habitación y se recargó en la puerta. Pudo escuchar no solo sollozos y murmullos, sino aquella secuencia de golpes, y para hacer más confuso el asunto, le pareció escuchar un sonido metálico, como si de cadenas se tratase. También nos menciona que junto a la puerta se podía percibir un nauseabundo hedor que se escapaba detrás de esta. Parecía que hubiera algo en descomposición ahí dentro, pero no solo eso. Había otro olor a sudor y carne mezclado. Era diferente, pero igual de desagradable, y le era imposible de describir.
Todo aquello le provocó un terrible dolor en el pecho. Las manos le hormigueaban, y si no fuera porque se encontraba desprendida de su cuerpo, habría vomitado ahí mismo. Al despertar en el mundo físico, las lágrimas recorrían su rostro y se le dificultaba respirar. Tras lo sucedido aquella noche, ella no pudo evitar imaginarse qué era a lo que se dedicaban sus vecinos, qué era lo que ocultaban. Y cada idea era más repugnante que la anterior. La frustración y la impotencia la invadían. Quería hacer algo, contarle a sus padres o lo que fuera. Pero ¿qué podía hacer? ¿Decirle a sus padres que soñó que sus vecinos escondían algo? Si bien ella estaba seguro de que aquello no fue un sueño, no es como si pudiera convencer a todo el mundo de que los viajes astrales son reales, y mucho menos usar ese argumento para denunciar a sus vecinos. Empezó a poner atención en las noches, y con cierta frecuencia podía escuchar cómo se arrastraran objetos pesados por todo el apartamento, y media hora o una hora después, escuchar esa extraña frecuencia de golpes otra vez. Ella ya no podía soportarlo más, la angustia le carcomía. Un día, intentando hacer algún avance, le preguntó a sus padres a qué se dedicaban sus vecinos de arriba, cómo se ganaban el dinero con el que viven. Sus padres cayeron en cuenta que no tenían ni la más mínima idea, y que ellos, en cambio, les habían contado de dónde venían, dónde habían trabajado, y probablemente se hacían una idea del salario exacto del padre. Tras casi un mes, los golpes repentinamente dejaron de escucharse. Tras esto, Jimena tuvo una proyección astral la noche siguiente, pero no tuvo el coraje para siquiera entrar al penthouse de arriba. No obstante, pudo ver cómo la pareja salía de su departamento hacia el estacionamiento en medio de la noche. Los vio cargando con esas enormes bolsas de nylon que pusieron en la cajuela de su auto. La pareja se fue en su auto y Jimena se quedó en silencio, en shock. Describir cómo se sintió al día siguiente sobra, pues ustedes ya pueden hacerse una idea, pero cabe mencionar que sus padres se encontraban muy preocupados por el estado de su hija. Tras una semana, la pareja se mudó sin dar mucha explicación. Mientras tanto, ella siempre seguirá recordando ese amargo sentimiento de impotencia y frustración. Y eso fue todo por esta ocasión. No olviden hacer la votación en nuestras redes sociales y la verdad se les será revelada en el próximo episodio. Me despido y espero que tengan en qué pensar esta noche, cuando estén solos en la oscuridad.